A los 71 años, descubrí que mi única hija estaba poniendo veneno en mi té todas las tardes. Ella pensaba que yo no lo sabía, que tomaría aquel té y no despertaría al día siguiente, pero lo escuché todo. Y decidí que no moriría como una tonta. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca imaginé que el dolor más profundo de mi vida vendría de las manos de quien cargué en mi vientre por 9 meses. Mi nombre es Lupita, tengo 71 años, y durante toda mi existencia creí que el amor de madre era la cosa más pura e incondicional del mundo. Descubrí, de la peor forma posible, que ese amor puede no ser correspondido de la misma manera. Era un martes cualquiera de noviembre cuando mi mundo se derrumbó. Había ido al baño después de la comida, como siempre hacía. Sufro de problemas en la vejiga desde hace algunos años, así que esas idas y venidas se volvieron parte de mi rutina. Al volver por el pasillo, escuché voces que venían de la cocina. Mi hija Jimena estaba hablando con su esposo, Ricardo. «Ya lo puse en su té», escuché decir a Jimena, con una voz tan fría que no parecía la suya. «En 2 o 3 días, su cuerpo ya no va a aguantar. El médico dirá que fue el corazón. Nadie sospecha de nada cuando una vieja de 71 años muere de un infarto». Mis piernas temblaron. Me apoyé en la pared para no caerme. Mi corazón se aceleró de una forma que nunca había sentido, ni cuando perdí a mi esposo hace 10 años, ni cuando descubrí que tenía diabetes. Era un dolor diferente, que empezaba en el pecho y se extendía como fuego por todo el cuerpo. «¿Estás segura de que va a funcionar?», preguntó Ricardo. Su voz era baja, pero yo podía escuchar cada palabra con una claridad aterradora. «Sí, investigué bastante. Es un producto natural, nadie lo va a detectar. Y con su edad, el historial de presión alta y diabetes va a parecer muerte natural», respondió mi hija con una frialdad que me hizo cuestionar si realmente la conocía. Me quedé allí parada, recargada en la pared del pasillo, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Jimena. Mi Ximena. La niña que arrullé en mis brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. La niña que llevaba a la escuela todos los días, bajo la lluvia o el sol de Monterrey. La adolescente por la que trabajé en 2 empleos para poder pagarle una universidad privada. Aquella mujer estaba planeando matarme. «¿Y el testamento?», continuó Ricardo. «¿Estás segura de que todo está en orden?». «Ya lo revisé 3 veces. La casa está a su nombre, pero yo soy la única heredera. El departamento que renta también pasa a mí. Y están sus ahorros, que deben ser unos 700,000 pesos. Con eso, podemos liquidar las deudas y todavía sobra para remodelar nuestra casa. 700,000 pesos. Ellos pensaban que solo tenía eso guardado. Mal sabían que, durante todos estos años trabajando como costurera, haciendo ropa a la medida para clientas particulares en San Pedro Garza García, había logrado juntar mucho más. Tenía inversiones que ellos desconocían, una cuenta de ahorros en otro banco, algunas joyas de familia que mi madre me dejó. Pero lo que me dolía no era el dinero, era saber que, para mi hija, mi vida valía exactamente el precio de mi herencia. Volví a mi cuarto en silencio, como un fantasma en mi propia casa. Cerré la puerta despacio y me senté en la orilla de la cama. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Miré el buró al lado de la cama, donde estaba la taza de té que Jimena me había preparado media hora antes. «Mamá, te hice ese té de manzanilla que tanto te gusta», me había dicho con una sonrisa. «Bébelo mientras todavía está calientito, le hace bien a tu presión». La taza seguía ahí, llena. Yo había ido al baño antes de tomarlo, y gracias a Dios no había probado ni un trago. Tomé la taza con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar, y la llevé al baño. Vacié todo el contenido en el inodoro y le jalé. Lavé bien la taza y la sequé con papel higiénico. Si ellos entraban al cuarto, tenían que pensar que me lo había tomado todo. Me senté nuevamente en la cama y empecé a llorar. No era un llanto fuerte, no podía serlo. Ellos no podían saber que yo había escuchado.
Era un llanto silencioso, profundo, que salía de lo más hondo de mi alma. Lloré por la madre que fui y no fue valorada. Lloré por la hija que crié y no me reconocía. Lloré por la familia que pensé tener y que nunca existió de verdad. Pero entre las lágrimas, algo dentro de mí empezó a despertar. No era rabia, todavía. Era una determinación fría, calculadora. Si mi hija pensaba que yo iba a morir como una vieja tonta, estaba muy equivocada. Yo había sobrevivido a 60 años de trabajo duro, había criado a una hija sola después de que mi esposo murió, había superado la pobreza, la discriminación por ser mujer y tener que trabajar fuera de casa en los años 70, había ganado 1000 batallas. No iba a dejar que esta fuera mi última derrota. Poco a poco, mi mente empezó a funcionar. Necesitaba estar absolutamente segura de lo que había escuchado. No podía confrontarlos sin pruebas. No podía acusarlos y darles la oportunidad de negarlo todo, de hacerme parecer una vieja loca, senil, que estaba imaginando cosas. Necesitaba pruebas concretas. Me levanté de la cama, me sequé las lágrimas y respiré profundo. Me miré al espejo y vi a una mujer de 71 años, con canas, arrugas alrededor de los ojos, manos callosas de tanto trabajar. Pero también vi fuerza en esos ojos. Vi resistencia. Vi a una sobreviviente. Abrí el cajón de mi cómoda y saqué una libretita vieja donde solía anotar recetas. Empecé a escribir. Fecha, hora, lo que había escuchado, palabra por palabra. Cada detalle era importante. Después, guardé la libreta en el fondo del cajón, debajo de mi ropa interior. Ellos nunca buscarían ahí. Cuando salí del cuarto, 15 minutos después, tenía la cara lavada y una expresión serena. Encontré a Jimena en la sala, viendo la tele. «Mamá, ¿te tomaste el té?», me preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. «Sí, hija, estaba riquísimo, muchas gracias». «Qué bueno, te lo voy a hacer todos los días, le hace bien a tu salud». «Le hace bien a mi salud». Las palabras resonaron en mi cabeza con un significado completamente diferente. Me senté en el sillón y fingí ver la novela con ella, pero mi mente iba a 1000 por hora. Cada mirada que Jimena me lanzaba, cada palabra que decía, todo tenía un nuevo significado ahora. Estaba viendo a mi hija con ojos completamente nuevos. Ricardo llegó de la calle poco después. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre hacía. «¿Qué tal, doña Lupita? ¿Cómo se siente hoy?» «Bien, hijo, un poco cansada, pero nada del otro mundo. Tiene que descansar más. A su edad, es importante cuidar la salud». A mi edad. Como si 71 años fuera una sentencia de muerte. Como si yo ya debiera estar con un pie en el hoyo, facilitándoles el trabajo. Cenamos juntos esa noche, como hacíamos todas las noches. Ellos vivían conmigo desde que se casaron, hace 5 años. En ese entonces pensé que sería bueno tener compañía, no quedarme sola en esa casa tan grande en la colonia Vista Hermosa. Ahora entendía que había sido un error que podría costarme la vida. Durante la cena, observé cada movimiento de ellos, la forma en que Jimena cortaba mi comida en trozos más chicos, porque es más fácil para que usted mastique, mamá. La forma en que Ricardo siempre se ofrecía a traer mi medicina. «Deje que yo voy, doña Lupita, usted quédese sentada». Todo lo que antes parecía cuidado y cariño, ahora revelaba otras intenciones. ¿Cuántas veces lo habían intentado antes? ¿Cuántas veces pusieron algo en mi comida, en mi bebida, en mi medicina, y yo simplemente no me di cuenta? Empecé a recordar los últimos meses, los mareos que tuve en septiembre, las náuseas inexplicables en octubre, la vez que casi me desmayo en el baño y ellos dijeron que solo era mi presión que andaba sube y baja. ¿Será que ya me estaban envenenando poco a poco? ¿Será que el plan era viejo y yo apenas lo descubría ahora que estaban acelerando el proceso? Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. Me quedaba imaginando cómo sería si me hubiera tomado aquel té. Sentiría dolor. ¿Cuánto tiempo tomaría? Fingirían tristeza cuando me encontraran muerta.
¿Llamarían a la ambulancia desesperados, actuando el papel de hija y yerno devastados? A la mañana siguiente, desperté con una decisión clara en la cabeza. No iba a morir, y no iba a dejar que ellos ganaran este juego. Pero para eso, necesitaba ser más lista que ellos. Necesitaba investigar, reunir pruebas, entender la magnitud de esta traición. El primer paso fue revisar mis cuentas de banco. Prendí la computadora que estaba en mi cuarto y entré a la banca en línea. Lo que vi me dejó con la sangre helada. En los últimos 6 meses se habían hecho retiros pequeños, de 2,000 a 5,000 pesos, siempre con algunos días de diferencia. Transferencias que yo no reconocía. En total, casi 60,000 pesos habían desaparecido de mi cuenta. ¿Cómo fue esto posible? Yo siempre fui cuidadosa con las contraseñas, pero entonces recordé. Jimena tenía acceso a mi computadora. Ella siempre decía que necesitaba usarla porque la suya estaba lenta, que necesitaba imprimir unos papeles del trabajo. Ella había visto mis claves, las había anotado, y me estaba robando desde hacía meses. No eran solo asesinos en potencia, eran rateros. Me venían robando poco a poco, mientras planeaban mi muerte para quedarse con el resto. Imprimí todos los estados de cuenta y los guardé en una carpeta escondida en mi closet. Después, cambié todas mis contraseñas. Puse claves complejas que ellos jamás adivinarían. Si intentaban hacer más retiros, no iban a poder. Al día siguiente, cuando Jimena me ofreció el té de la tarde otra vez, lo acepté con una sonrisa. Gracias, hija. Eres tan atenta conmigo. No es nada, mamá. Usted se merece todos los cuidados del mundo. Llevé la taza al cuarto y vacié el contenido en un frasquito que había separado especialmente para eso. Necesitaba pruebas físicas. No sabía todavía cómo le iba a hacer para analizar eso, pero sabía que tenía que guardarlo. Durante el resto de esa semana, establecí una rutina. Todas las tardes, Jimena preparaba el té. Todas las tardes, yo fingía tomarlo y guardaba el líquido en frascos diferentes, cada uno con la fecha. Al final de la semana, tenía 7 muestras. También empecé a poner atención en todo lo que comía y bebía. Empecé a consumir solo alimentos que yo misma preparaba o que veía cómo se preparaban de principio a fin. Cuando Jimena me ofrecía algo, lo aceptaba, pero discretamente me deshacía de ello después. Tirar comida dolía, pero mi vida dolía más. En la segunda semana, después del descubrimiento, me armé de valor e hice algo que nunca imaginé que haría. Contraté a un detective privado. Encontré un anuncio en Internet de un profesional discreto que hacía investigaciones familiares en la Ciudad de México. Agendé una cita en un café lejos de mi casa. El detective era un hombre de unos 50 años, apariencia común, el tipo de persona que olvidas a los 2 minutos de verla. Perfecto para su chamba, me imaginé. Le conté toda la historia. Él me escuchó sin interrumpir, solo anotando algunos puntos en una libreta chica. «¿Qué quiere que investigue exactamente, señora?», me preguntó cuando terminé. «Quiero saber si tienen deudas. Quiero saber a dónde se está yendo el dinero que me robaron. Quiero saber si ya consultaron abogados sobre el juicio sucesorio. Quiero saber todo sobre sus vidas que claramente no sé. ¿Y sobre las sustancias en el té? ¿Quiere que las mande a analizar? ¿Puede hacer eso? Conozco un laboratorio particular que hace ese tipo de análisis. Sí, le va a costar unos 6,000 pesos por muestra». 6,000 pesos. Era caro, pero mi vida valía más que eso. Quiero que analice 3 muestras, las más recientes. ¿Y si da positivo a veneno? Ahí usted me dice qué hacer. Le entregué los 3 frascos, junto con una lista de todo lo que sabía sobre Jimena y Ricardo. Dirección del trabajo, placas de los carros, nombres completos, CURP, todo. «Voy a necesitar una semana», dijo él. «Me vuelvo a poner en contacto». Esa semana tuve que hacer el papel de mi vida, actuar normal, platicar con ellos como si nada hubiera pasado, aceptar el maldito té envenenado y fingir que me lo tomaba. Cada día era una tortura psicológica. Jimena empezó a comentar que me veía más pálida, más cansada. «Mamá, creo que debería ir al doctor.
No se ve muy bien. Claro que quería que fuera al doctor. Así, cuando apareciera muerta, ya habría historial reciente de consultas, de estarme sintiendo mal. Todo muy bien planeado. Estoy bien, hija. Solo un poco cansada, pero es normal a mi edad. De todos modos, le voy a sacar una cita. Es importante hacerse un chequeo seguido. Me sacó la cita con mi doctor de siempre, el doctor Alberto, un señor de unos 60 y tantos años que me atendía en el Hospital Muguerza desde hacía más de una década. En la consulta, una semana después, me hizo los exámenes de rutina. Doña Lupita, sus exámenes están normales, la presión un poquito alta, pero nada de qué preocuparse. La diabetes controlada, usted está muy bien para su edad. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Me arriesgué. Si una persona de 71 años muriera de un infarto, ¿ustedes pedirían autopsia? Me miró con una expresión extraña. Depende. Si la persona tenía historial cardíaco, diabetes, hipertensión y vivía sola o con familia, probablemente no. A menos que hubiera algo sospechoso. ¿Por qué la pregunta, doña Lupita? Solo curiosidad. Vi un programa en la tele sobre eso, pero yo sabía que se había quedado con la duda. Tal vez eso fuera bueno. Tal vez, si algo me pasaba, él se acordaría de esta plática. 7 días después de la cita con el detective, me llamó. Doña Lupita, necesito hablar con usted en persona. ¿Puedo ir a su casa? No, prefiero que nos veamos fuera. ¿En el mismo café de antes? Claro, mañana a las 10. Esa noche, le avisé a Jimena que había quedado de verme con una antigua compañera de trabajo para echar el chisme. Ni me peló. Solo asintió con la cabeza mientras le movía al celular. El detective llegó puntual. Traía una carpeta gorda con documentos. Doña Lupita, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quiere primero? Las malas. Las 3 muestras de té dieron positivo a digitálicos en dosis tóxicas. Es un compuesto que se encuentra en algunas plantas, como la dedalera. En dosis chiquitas se usa como medicina para el corazón. En dosis grandes causa arritmia, paro cardíaco. Y es casi indetectable en autopsias comunes, especialmente en personas con historial de problemas del corazón. Mis manos empezaron a temblar. Yo lo sabía, pero escuchar la confirmación era diferente. ¿Y las buenas noticias? Están hasta el cuello de deudas. Su hija tiene 2 tarjetas de crédito a tope, sumando casi 300,000 pesos. Su esposo tiene un préstamo de nómina que le quita el 40% de su sueldo. Han dejado de pagar la mensualidad del carro 3 veces en los últimos 6 meses. Y hay más. Visitaron 4 inmobiliarias diferentes en las últimas semanas, preguntando cuánto vale su casa. Abrió la carpeta y me enseñó fotos. Jimena y Ricardo entrando y saliendo de inmobiliarias. Documentos enseñando las deudas, estados de cuenta de tarjetas con compras de ropa cara, restaurantes, viajes a Cancún. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, continuó el detective. Y usted ha sido su banco. Los 60,000 que desaparecieron de su cuenta se usaron para pagar abonos de tarjetas. Pero no fue suficiente, necesitan más, mucho más. Y matándome lo tendrían todo. Exactamente. También descubrí que su hija buscó a un abogado especialista en herencias hace 2 meses. Quería saber cómo agilizar el trámite en caso de muerte natural. Agilizar el trámite. Como si yo fuera solo un estorbo burocrático entre ellos y el dinero. ¿Qué quiere hacer usted con esta información?, preguntó el detective. Respiré profundo. Aún no lo sé, pero necesito pensarlo bien. ¿Puede guardar todas estas pruebas en un lugar seguro? Ya saqué copias de todo. Tengo un original y le dejo otro a usted. ¿Y doña Lupita? Sí. Tenga mucho cuidado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Si se dan cuenta de que usted ya sabe... No tuvo que terminar la frase. Yo entendía perfectamente el peligro que corría. Volví a casa ese día cargando el peso de una verdad insoportable. Ya no era sospecha, era certeza absoluta. Mi hija me estaba envenenando y tenía pruebas concretas de eso. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con esa información? Pasé días dándole vueltas a esas ideas. Seguí fingiendo que me tomaba el té.
Seguí actuando como si no supiera nada, pero por dentro estaba planeando mi venganza. No una venganza violenta, no, sino una venganza que les demostrara que subestimaron por completo a la mujer que pensaban que podían eliminar. Primera cosa, proteger mis bienes. Agendé una cita con mi abogado, el licenciado Mauricio, un profesional que conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. Doña Lupita, ¿quiere hacer algunos cambios en su testamento?, me preguntó cuando le expliqué vagamente que quería revisar mis papeles. Quiero hacer más que eso. Quiero proteger todo lo que tengo. Le conté la historia completa. Le enseñé las pruebas. Vi el impacto en su cara. Válgame Dios, doña Lupita, tiene que denunciar esto de inmediato. Voy a denunciar. Pero primero tengo que protegerme. Si algo me pasa antes de que actúe, quiero que ellos no reciban absolutamente nada. Trabajamos juntos en los cambios. Primero, transferí la mayor parte de mi dinero a una cuenta en otro banco, a nombre de una empresa fachada que creamos. Era legal, solo una forma de proteger los recursos. Segundo, cambié el testamento. Dejé el 80% de todo a instituciones de beneficencia que cuidan a adultos mayores abandonados. El otro 20% para mi sobrino Marcos, hijo de mi hermana, un muchacho honesto que siempre fue muy cariñoso conmigo. Para Jimena le dejé exactamente un peso y una carta explicando el motivo. Pero doña Lupita, dijo el licenciado Mauricio, aunque cambie el testamento, si le pasa algo, su hija puede impugnar alegando que usted no estaba en sus facultades mentales. Por eso me voy a hacer una evaluación psiquiátrica completa. Quiero que quede documentado que estoy perfectamente lúcida y capaz. Y así lo hice. Pasé por 3 psiquiatras diferentes, todos certificando mi perfecta salud mental. Guardé todos los dictámenes con el licenciado Mauricio. La segunda parte del plan era más delicada. Quería pescar a Jimena y Ricardo con las manos en la masa, con pruebas irrefutables que ni el mejor abogado del mundo pudiera pelear. Compré cámaras escondidas por internet, diminutas, imposibles de detectar. Instalé una en la cocina, disfrazada en un reloj de pared. Otra en la sala, dentro de un portarretratos. Una tercera en el pasillo. Todas grababan video y audio en alta definición, guardando todo automáticamente en la nube. Me tomó 2 semanas instalar todo discretamente. Jimena y Ricardo no tenían idea de que cada movimiento suyo estaba siendo grabado. Y entonces, esperé. No tardó mucho. Un jueves por la tarde, mientras yo supuestamente dormía en mi cuarto, las cámaras captaron todo. Jimena estaba en la cocina, preparando mi té. Ricardo entró. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que estar haciendo esto?, preguntó él, claramente de malas. No sé, ya se debería haber muerto. No entiendo por qué está aguantando tanto. ¿Estás segura de que estás usando la dosis que es? Sí, investigué mucho. Tal vez es más fuerte de lo que parece. O tal vez no se lo está tomando. Hubo un silencio. Sentí un escalofrío en la espalda, incluso viendo la grabación después. Estaban empezando a sospechar. Imposible, dijo Jimena finalmente. La veo tomándoselo casi todos los días, y cuando no la veo, la taza está vacía después. Pues súbele a la dosis. Ya me cansé de esto. Las deudas siguen creciendo. Necesito el dinero ya. No puedo subirle mucho. Puede dejar rastro en la autopsia. ¿Cuál autopsia? Tiene 71 años, diabetes, presión alta. Nadie va a pedir autopsia. Como sea, me voy a quedar con la dosis. Unas semanas más y ya queda. Unas semanas más. Estaban hablando de mi muerte con la misma naturalidad de quien planea un viaje a Puebla. Después de esa grabación, supe que tenía que actuar rápido. No podía esperar mucho más. Se estaban desesperando, y la gente desesperada comete errores. O peor, toma medidas drásticas. Hablé otra vez con el licenciado Mauricio. Le enseñé las grabaciones. Doña Lupita, esto es más que suficiente para una denuncia penal. Usted tiene pruebas materiales, análisis toxicológicos, videos. Van a ir a la cárcel. Lo sé. Pero antes de denunciar, quiero hacer algo.
¿Qué cosa? Quiero que sepan que ya los descubrí. Quiero ver su reacción. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando descubrí que mi propia hija me quiere matar. Doña Lupita, eso puede ser peligroso. Si saben que usted sabe... Por eso lo voy a hacer en un lugar público, con testigos, y justo después me voy directo a la policía. Planeé todo con mucho cuidado. Agendé una comida familiar en un restaurante en Polanco, un lugar que a Jimena le encantaba, pero al que casi no íbamos porque era carísimo. Dije que quería celebrar mi cumpleaños por adelantado, que quería hacer algo especial con ellos. Jimena se sorprendió, pero se puso contenta. «Mamá, qué buena idea, nos va a encantar». Lo puse para un domingo, 2 semanas después. Eso me dio tiempo de organizar todo. Le avisé al licenciado Mauricio, le avisé al detective, le avisé a mi sobrino Marcos. Todos sabían lo que iba a hacer y estarían preparados para las consecuencias. En esas 2 semanas, seguí con la rutina. Seguí fingiendo que me tomaba el té. Pero también empecé a actuar de forma diferente. Más fría, más distante. Quería que sintieran que algo había cambiado, aunque no supieran exactamente qué. «Mamá, ¿todo bien?», me preguntó Jimena unos días antes de la comida. La noto rara. «Estoy bien, hija», solo pensativa, reflexionando sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos. ¿Qué tipo de decisiones? Todas. La decisión de ser madre, de confiar en la gente, de creer que el amor de familia es más fuerte que cualquier cosa. Vi una sombra de preocupación pasar por su cara, pero fue rápido. Se está volviendo filosófica con la vejez. Tal vez finalmente estoy viendo las cosas como son en realidad. Llegó el domingo de la comida. Me puse mi mejor ropa, una blusa azul que Jimena me había regalado la Navidad pasada. La ironía no se me escapó. Me peiné, me puse labial. Quería verme bien para lo que venía. Llegamos al restaurante a las 11:30. Era un lugar muy bonito, con manteles blancos y meseros de uniforme. Jimena y Ricardo estaban animados. Pensaban que solo era una comida, una celebración de mi cumple. Pobres de ellos. Pedimos la comida, platicamos de cosas sin importancia. Ellos contaron del trabajo, de unos amigos que habían visto hace poco. Yo escuchaba todo con una sonrisa educada, esperando el momento justo. Cuando llegó el postre, respiré profundo. Era ahora. «Ximena, Ricardo, hay algo que tengo que platicar con ustedes». «Claro, mamá, ¿qué pasa?» «Primero, quiero que sepan que amo mucho a Jimena. Siempre la amé. Desde el día que nació, le dediqué mi vida entera. Trabajé sin descanso, muchas veces en 2 o 3 empleos, para darle todo lo que necesitaba. Educación, ropa, comida, cariño. Hice todo lo que una madre puede hacer». Jimena sonrió, pero había confusión en sus ojos. «Lo sé, mamá, y te lo agradezco mucho». «¿Me lo agradeces?» Mi voz salió más fría de lo que planeaba. «¿De veras estás agradecida?» «Mamá, ¿qué está pasando?» Saqué de mi bolsa un sobre. Lo puse sobre la mesa. Hace semanas los escuché hablando en la cocina. Escuché a Jimena diciendo que le había puesto medicina a mi bebida, que en unos días mi cuerpo ya no aguantaría, que el doctor diría que fue el corazón. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo la sangre se le iba de la cara a Jimena. Ricardo se quedó congelado, con el tenedor a la mitad del camino a la boca. «Mamá, no sé de qué estás hablando». «No me mientas». Mi voz salió más fuerte de lo que planeé. Algunas personas en las mesas de al lado voltearon. Bajé el tono. «No insultes mi inteligencia mintiéndome ahora. Lo escuché todo. Y más que eso, tengo pruebas». Abrí el sobre y regué algunos documentos en la mesa. Dictámenes toxicológicos, fotos de ellos en inmobiliarias, estados de cuenta enseñando los robos de mi cuenta. Me han estado envenenando por semanas, poniendo digitálicos en mi té todas las tardes. ¿Creen que no me di cuenta? ¿Creen que soy tan tonta? «Mamá, esto es un malentendido». Jimena estaba blanca como el mantel. «¿Malentendido?» Tengo 3 muestras de té analizadas en laboratorio.
todas con dosis tóxicas de veneno. Tengo videos de ustedes hablando de subirle a la dosis. Tengo documentos enseñando que consultaste abogados sobre mi herencia. Planearon mi muerte hasta el último detalle. Ricardo intentó levantarse, pero lo interrumpí. Siéntate, no he terminado. Mi voz ya estaba firme. Todo el dolor, toda la rabia de las últimas semanas se estaba convirtiendo en una determinación fría. 60,000 pesos me robaron de mi cuenta. Compraron ropa, cenas caras, viajes, todo con dinero que me quitaron mientras planeaban matarme para quedarse con lo demás. Me dan asco los dos. Mamá, por favor. Jimena ya estaba llorando. Lágrimas de cocodrilo, pensé. Lágrimas de quien fue atrapada, no de quien se arrepiente. No me digas, mamá. Una madre cría, ama, protege. ¿Y una hija? Una hija debería honrar, cuidar, amar de vuelta. Me traicionaste de la peor forma posible. Me envenenaste, me robaste, planeaste mi muerte. Saqué otro sobre. Este es el Nuevo Testamento. Ustedes no van a recibir nada. 0. Todo se va a la caridad y para mi sobrino Marcos. Y cambié todas las claves de las cuentas. No van a poder robarme ni un centavo más. Usted no puede hacer eso. Ricardo finalmente habló con la voz temblando de coraje. Puedo y lo hice. Y más aún, cuando salgamos de aquí, me voy directo a la delegación. Voy a entregar todas las pruebas. Los van a meter a la cárcel por intento de homicidio calificado, fraude, abuso contra adultos mayores. Les pueden dar de 10 a 20 años. Jimena sollozaba fuerte. Mamá, no hagas eso. Por favor. Fue un error. Fue la desesperación, las deudas. ¿Las deudas que ustedes mismos se hicieron por vivir como ricos sin serlo? ¿Comprando cosas que no podían pagar? ¿Y la solución era matarme? Te lo íbamos a pagar todo de vuelta. ¿Matándome? Ximena, escucha lo que estás diciendo. Mi voz se quebró. Por un momento, la madre traicionada habló más fuerte que la mujer vengativa. Eres mi hija, mi única hija. ¿Cómo pudiste? No quería, dijo ella entre sollozos, pero estaba desesperada. Las deudas, los bancos llamando diario, amenazando con demandarnos. Y tú tienes tanto dinero guardado. Dinero que trabajé 60 años para juntar, dinero por el que sudé, por el que sacrifiqué mi juventud, mi salud, todo para tenerlo. ¿Y ustedes pensaron que tenían derecho a eso? ¿Antes de que yo me muriera por ley de vida? La gente de alrededor ya ni siquiera fingía que no escuchaba. El restaurante entero estaba callado, todos mirando nuestra mesa. Lo peor de todo, continué, y mi voz ya estaba más calmada pero cargada de una tristeza profunda. No es el dinero, no son los bienes. Es saber que, para ti, mi vida valía menos que 700,000 pesos. Que preferiste verme muerta antes que simplemente pedir ayuda. Que me mirabas todos los días a los ojos, me abrazabas, me decías mamá, mientras me envenenabas poco a poco. Mamá, te dije que no me llamaras así. Me levanté, tomé mi bolsa. Cuando me muera, y algún día me voy a morir, porque todos nos morimos, quiero que se acuerden de esto, que tuvieron la oportunidad de pasar mis últimos años a mi lado, de hacerme feliz, de ser una familia de verdad. Pero escogieron el dinero, y por esa elección van a pagar. Salí del restaurante con la frente en alto. Mi sobrino Marcos me estaba esperando afuera, como quedamos. Me abrazó. ¿Lo lograste, tía? Lo logré. ¿Y ahora? Ahora vamos al Ministerio Público. La delegación era un edificio viejo, con las paredes descarapeladas y olor a humedad. Nunca había estado en una antes. Nunca imaginé que un día tendría que estarlo. El fiscal encargado del caso era un hombre de unos 40 años, el licenciado Enrique. Escuchó mi historia con mucha atención, revisando cada papel que puse en el escritorio. Señora Lupita, tiene un caso muy sólido, dictámenes toxicológicos, videos, estados de cuenta. Es raro ver víctimas tan bien preparadas. Tuve tiempo para prepararme y tuve el miedo suficiente para ser cuidadosa. Voy a girar las órdenes de aprehensión hoy mismo. Su hija y su yerno van a ser arrestados por tentativa de homicidio calificado.
¿Sabe que va a tener que testificar? Lo sé, y estoy lista. También voy a recomendar una orden de restricción. No pueden acercarse a usted. Ellos viven en mi casa. Ya no más. Con la orden de restricción van a tener que salirse de inmediato. Y así pasó. Esa misma noche, la policía fue a mi casa. Ximena y Ricardo fueron arrestados en flagrancia. Ver las esposas en las muñecas de mi hija fue una de las imágenes más dolorosas de mi vida, pero también una de las más necesarias. Se llevaron algunas cosas. El resto se quedó ahí. Después de que se fueron, custodiados por la policía, me quedé sola en esa casa por primera vez en 5 años. El silencio era ensordecedor. Me senté en la sala, mirando a mi alrededor. Cada objeto me recordaba algo. La foto de Ximena de chiquita en la repisa, el sillón que compramos juntas, la lámpara que me regaló un día de las madres. Todo tenía recuerdos. Pero ahora los recuerdos estaban manchados por la traición. Lloré esa noche. Lloré mucho. No por perderlos a ellos de mi vida, sino por perder la ilusión de que tenía una familia. Lloré por la madre que fui y no fue valorada. Lloré por la hija que crié y que se perdió en el camino. Pero entre las lágrimas también había alivio. Estaba viva. Había ganado. No lograron matarme. El proceso penal tomó meses. Hubo audiencias, declaraciones, testigos. El abogado de Ximena trató de decir que ella tenía depresión, que no sabía lo que hacía, que su esposo la influyó. El abogado de Ricardo hizo lo contrario, diciendo que todo fue idea de Ximena. Al final, los dos fueron sentenciados. Ximena recibió 8 años de cárcel. Ricardo recibió 6. También los condenaron a regresarme los 60,000 robados, más daños morales. Un total de 300,000 pesos que yo sabía que nunca iba a ver, pero que al menos quedó por escrito. Mientras el juicio seguía, empecé a reconstruir mi vida. Vendí la casa. Tenía demasiados malos recuerdos ahí. Compré un departamento más chico, más moderno, en una mejor zona. Un nuevo comienzo. También busqué a una terapeuta. Necesitaba procesar todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la traición. Las sesiones de terapia fueron fundamentales para recuperarme. Lupita, me dijo mi terapeuta en una sesión, estás de duelo. Estás de duelo por la hija que tenías y que te diste cuenta que nunca existió realmente. Eso es normal. Date permiso de sentir ese dolor. Y lo sentí. Pero también empecé a mirar hacia adelante. Retomé actividades que había dejado. Regresé al coro de la iglesia. Empecé clases de pintura. Adopté a un perrito, un callejero que encontré en un refugio, y le puse Sol. Se volvió mi compañero fiel. También me acerqué más a mi sobrino Marcos. Él tenía 35 años, estaba casado y tenía 2 hijos chiquitos. Empecé a ir a su casa, a participar en la vida de esa familia que me recibió cuando la mía me rechazó. Tía Lupita, me dijo Marcos una vez, eres un ejemplo para todos. Ver tu fuerza, tu capacidad de empezar de nuevo a los 71 años, es inspirador. No tuve otra opción, Marcos. O empezaba de nuevo o me moría, de una forma o de otra. Siempre hay opción. Mucha gente en tu lugar se hubiera rendido, se hubiera dejado amargar. Tú elegiste vivir. Y era cierto. Yo había elegido vivir. No solo sobrevivir, sino realmente vivir. A los 72 años, hice algo que siempre quise pero nunca me atreví. Viajé sola. Agarré un avión para Cancún. Me pasé 2 semanas conociendo playas, comiendo cosas diferentes, platicando con gente nueva. Fue liberador. Descubrí que tenía una vida más allá de ser madre, que mi identidad no estaba solo en haber criado a una hija, sino en ser Lupita, una mujer con sus propios gustos, sus propios sueños, su propia vida. 1 año y medio después del arresto de Ximena, recibí una carta de ella, mandada desde el reclusorio, escrita a mano, 3 hojas con letra temblorosa. Me quedé mirando el sobre mucho tiempo antes de abrirlo. Parte de mí no quería leerla. Parte de mí tenía miedo de lo que pudiera encontrar ahí. Pero la curiosidad ganó. «Mamá», empezaba la carta,
y se me apretó el corazón nada más de ver esa palabra. Sé que no tengo derecho a decirte así, sé que no merezco tu atención, y mucho menos tu perdón. Pero tengo que escribir esto. Necesito que sepas que me arrepiento todos los días de lo que hice. Seguí leyendo, con los ojos llorosos. Aquí en la cárcel he tenido mucho tiempo para pensar, para entender de verdad la monstruosidad que planeé. No hay excusas, no hay justificaciones. Fui egoísta, ambiciosa, cruel. Intenté quitarle la vida a la persona que me dio la mía. No hay crimen más grande que ese. Pienso en ti todos los días, en cómo era todo antes, en cómo trabajabas tanto para darme todo, en cómo desperdicié todo el amor que recibí. Entiendo si nunca me puedes perdonar, entiendo si nunca me quieres volver a ver, pero quería que supieras, me arrepiento. Desde el fondo de mi alma, me arrepiento. La carta seguía por 2 hojas más, detallando su arrepentimiento, contando cómo la cárcel había cambiado su forma de ver las cosas, cómo ahora veía claramente el error que cometió. Doblé la carta despacio. No lloré. Solo me quedé sentada, pensando. Perdonar. La palabra me daba vueltas en la cabeza. Mi terapeuta me lo había dicho varias veces. Lupita, perdonar no es por la persona que se equivocó, es por ti, para que puedas seguir adelante sin cargar el peso del odio. ¿Pero podía perdonar? ¿Podía perdonar a quien intentó matarme? Me tomó semanas pensarlo. Hablé con mi terapeuta, con el padre de la iglesia, con Marcos. Todos tenían opiniones diferentes. Unos decían que perdonar era básico para mi paz, otros que algunos actos eran imperdonables. Jimena, escribí, recibí tu carta, la leí varias veces. Quiero que sepas que creo en tu arrepentimiento. Creo que en estos meses en la cárcel de verdad entendiste la gravedad de lo que hiciste. Pero entender no borra las cosas. Arrepentirse no deshace lo hecho. Te perdono. Te perdono porque guardar rencor me está consumiendo por dentro y elijo mi paz mental por encima de todo. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que podamos volver a tener la relación de antes. Porque esa madre y esa hija murieron el día que pusiste veneno en mi té por primera vez. Deseo que reconstruyas tu vida cuando salgas de ahí. Deseo que encuentres un mejor camino, que seas una mejor persona. Pero ese camino no se va a cruzar con el mío. No aceptaré visitas, no tendré contacto. Esta carta es mi despedida. Cuídate mucho, Jimena, y aprende de tus errores. Lupita. Mandé la carta y sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. No era una reconciliación, sino un cierre. Era yo dándole vuelta a la página definitivamente. En los meses siguientes me metí de lleno en mi nueva vida. Empecé un negocito de costura en mi casa. Nada grande, solo haciéndole ropa a la medida o a algunas clientas. Era algo que amaba y que me daba un propósito. También me metí de voluntaria en un asilo. Ahí conocí a personas con historias parecidas a la mía. Ancianos que habían sido abandonados por sus familias, explotados por dinero, algunos hasta abusados físicamente. Me di cuenta de que mi historia no era la única. Había una epidemia silenciosa de abuso contra adultos mayores, y la mayoría sufría en silencio. Doña Lupita, me dijo una señora de 78 años en el asilo, usted tuvo suerte de descubrirlo a tiempo. Muchos de nosotros aquí nos dimos cuenta demasiado tarde. Empecé a usar mi historia para ayudar a otros. Di pláticas en centros comunitarios sobre las señales de abuso financiero contra adultos mayores, sobre la importancia de proteger sus bienes, sobre tener el valor de denunciar aunque el abusador sea un familiar. Familia no es quien comparte tu sangre, decía yo en esas pláticas. Familia es quien te ama, te respeta, te valora, y si alguien no hace eso, no merece el título de familia, sin importar los lazos de sangre. Mi historia se empezó a correr. Los periódicos locales sacaron notas. Di algunas entrevistas, siempre con el objetivo de concientizar a otros abuelitos sobre los peligros y sobre sus derechos. ¿No tiene miedo de represalias, señora?, me preguntó un reportero. ¿Represalias de quién? Mi hija está en la cárcel, e incluso si no estuviera, no voy a vivir con miedo.
Ya pasé suficiente miedo cuando pensé que me iba a morir envenenada. Ahora vivo libre. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentía genuinamente libre. A los 73 años pasó algo que nunca esperé. Conocí a alguien. Su nombre era Don Antonio, un viudo de 75 años que iba al mismo coro de la iglesia que yo. Era gentil, educado, de sonrisa fácil y una historia de vida muy interesante. Había sido maestro de historia por 40 años. Empezamos nada más platicando después de los ensayos del coro. Luego me invitó a echar un café. Luego a cenar. Despacio, con cuidado, fuimos construyendo una amistad que se fue convirtiendo en algo más. «Lupita», me dijo una noche mientras caminábamos por el parque de la Alameda, «¿te puedo hacer una pregunta personal? Dime, ¿crees que puedas volver a confiar después de todo lo que pasaste?» Lo pensé antes de responder. «No lo sé, Antonio. Sinceramente, no lo sé. La confianza se rompió de una forma tan honda, pero tampoco quiero vivir lo que me queda de vida con miedo a todo el mundo. Te entiendo. Yo también pasé por una traición, aunque diferente a la tuya. Mi primera esposa me engañó con mi mejor amigo. Me tomó años volver a confiar en alguien. ¿Y lo lograste?» Lo logré. Me casé de nuevo. Fui feliz 20 años hasta que ella falleció de cáncer. Valió la pena cada momento. Nuestra relación avanzó lento, sin prisas. No vivimos juntos. Cada quien mantuvo su departamento, su independencia. Pero pasábamos tiempo juntos, viajábamos, compartíamos comidas, pláticas, vida. Era el tipo de relación que solo se puede tener en la vejez, sin prisas, sin presiones sociales, sin expectativas más allá de la compañía y el afecto sincero. ¿Sabes qué es lo más bonito de ti?, me dijo Antonio una vez. Que transformaste una tragedia personal en fuerza. No te dejaste destruir, te reinventaste. No tuve de otra. Siempre hay opción, Lupita. Tú elegiste vivir. Mucha gente en tu lugar hubiera preferido rendirse. Tenía razón, yo había elegido vivir. Y estaba viviendo al máximo. Mi cumpleaños número 74 fue especial. Marcos organizó una fiesta sorpresa. Juntó a amigos del coro, del grupo de costura, del voluntariado. Antonio estaba ahí, claro. Fue una noche preciosa, llena de risas, de amor, de alegría de la buena. Cuando partí el pastel, miré alrededor y me di cuenta. Esa era mi familia. No por sangre, sino por elección. Gente que me amaba por lo que yo era, no por lo que yo tenía. Un brindis. Marcos levantó su copa. Por la tía Lupita, la mujer más fuerte que conozco, que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para elegir nuestra dignidad, para vivir de verdad. Todos levantaron sus copas. Yo estaba llorando, pero eran lágrimas de felicidad. Felicidad real, algo que no sentía hacía mucho. Esa noche, acostada en mi cama con sol enroscado a mis pies, pensé en todo lo que había pasado, la traición, el dolor, el miedo, pero también la superación, el renacimiento, la nueva vida que construí. No me arrepentí de haber denunciado a Jimena. No me arrepentí de haber elegido mi vida por encima del amor de madre, porque me di cuenta de que el amor verdadero nunca me pediría que sacrificara mi vida, mi dignidad, mi seguridad. Jimena salió de la cárcel cuando yo tenía 76 años. Cumplió 5 años y le dieron libertad condicional. Lo supe por Marcos, que estuvo al pendiente del caso. Quiere hablar contigo, tía. No. Dice que cambió, que quiere pedirte perdón. Marcos, deseo que de verdad haya cambiado. Deseo que rehaga su vida, pero no quiero ser parte de esa vida. Yo ya seguí adelante. Ella tiene que hacer lo mismo. Él entendió y respetó mi decisión. Supe que Jimena se mudó a otra ciudad, consiguió un trabajo humilde en una fábrica de ropa. Estaba tratando de reconstruir su vida. Qué bueno por ella, de verdad, pero lejos de mí. Algunos dirán que soy dura, que no tengo corazón, que una madre debería perdonar todo, pero yo digo, perdonar no es olvidar. Perdonar no es volver a poner tu vida en riesgo. Perdonar es soltar la rabia.
pero también es poner límites sanos. Y mi límite era claro, no quería a Jimena en mi vida. Hoy, a mis 77 años, miro hacia atrás y veo un camino que nunca imaginé que recorrería. De los 71 a los 77 cambié mi vida por completo, no por gusto al principio, sino por necesidad. Y de esa necesidad nació una versión de mí que es más fuerte, más independiente, más feliz. Mi rutina ahora es sencilla, pero me llena. Me levanto temprano, hago café, saco a Sol a pasear. Trabajo unas horas en la costura. Por la tarde, o voy al voluntariado o me veo con Antonio para un café, una caminata, una plática. 2 veces por semana tengo ensayo del coro. Una vez al mes viajo a algún lugar nuevo, a veces con Antonio, a veces con Marcos y su familia, a veces sola. Descubrí que me encanta viajar sola. La libertad de hacer lo que quiera, cuando quiera, sin tener que darle explicaciones a nadie. Económicamente estoy tranquila. El dinero que salvé, que protegí, está bien invertido. Vivo de los puros intereses sin tener que tocar el capital. Y cuando me muera, dejaré un legado para las causas que importan, para la gente que de verdad le importo. Aprendí lecciones valiosas en estos 6 años. Aprendí que la familia no es solo la sangre, que el respeto es la base de cualquier relación, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene precio. Aprendí que hay mucha gente como yo, abuelos siendo explotados, abusados, maltratados por sus propias familias. Y aprendí que podemos cambiar eso alzando la voz, contando nuestras historias, animando a otros a que también se protejan. Por eso estoy contando mi historia ahora, para que otros adultos mayores sepan, no están solos, tienen derechos, merecen respeto, y nunca, jamás, es demasiado tarde para elegir su dignidad. Si tú estás pasando por algo parecido, si sospechas que alguien te está quitando tu dinero, si sientes miedo de la gente que debería cuidarte, tenlo claro, puedes actuar. Documenta todo. Busca ayuda legal. Confía en tu instinto. Y si es necesario, ten el valor de alejarte. Perder a una hija fue el dolor más grande de mi vida. Pero descubrir que esa hija nunca existió realmente, que el amor que sentí nunca fue correspondido como merecía, eso fue liberador. Doloroso, pero liberador. Hoy, cuando me veo al espejo, veo a una mujer diferente a la de hace 6 años. Veo el pelo más blanco, más arrugas, pero también veo fuerza, veo resiliencia, veo a alguien que sobrevivió a lo que muchos considerarían insoportable, y veo a alguien que está feliz, genuinamente feliz. Antonio me pidió matrimonio el mes pasado. A los 77 y 79 años, respectivamente, a algunos les parecerá una tontería, pero para nosotros tiene todo el sentido. No vamos a vivir juntos, ni mucho menos, pero queremos hacer oficial nuestro compromiso el uno con el otro, nuestro amor, nuestra compañía. Lupita, me dijo cuando me lo pidió, quiero pasar los años que me queden al lado de alguien que eligió vivir, incluso cuando lo más fácil era rendirse. Alguien que me inspira a ser mejor cada día. Le dije que sí. Y en 3 meses tendremos una ceremonia chiquita, solo para los amigos más cercanos y nuestra familia elegida. A veces todavía pienso en Jimena. Me pregunto cómo estará, si de verdad cambió, si encontró algo de paz. No con nostalgia o ganas de volver a verla, sino con la curiosidad de quien ve la vida de un extraño. Porque eso es en lo que se convirtió para mí, una extraña que comparte mi ADN. Le deseo que le vaya bien, de lejos, pero nuestros caminos no se van a volver a juntar. Y está bien, estoy en paz con eso. Mi mensaje final para quien esté leyendo esta historia. Tu vida vale más que cualquier herencia, cualquier bien material, cualquier relación tóxica, aunque sea de familia. Protégete, valórate. Y si hace falta, ten el valor de empezar de nuevo, no importa la edad que tengas. Yo empecé de nuevo a los 71, y estos han sido los mejores años de mi vida, no por las cosas materiales, no por grandes logros, sino por la simple libertad de vivir sin miedo, rodeada de gente que me ama de verdad,
Si yo pude, tú también puedes. La vida sigue. Y puede ser buena, muy buena, a pesar de todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Deja un comentario contando qué te pareció y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y si de verdad te gustó el contenido, considera hacerte miembro de nuestro canal para tener acceso a contenido exclusivo y ayudarnos a seguir creando historias que llegan al corazón. Gracias por vernos y hasta la próxima.